El 72%. Fíjate en este dato, porque el 72% de los sistemas corporativos de inteligencia artificial, pues fracasan. O rinden muy por debajo de lo esperado, sí, sí. Exacto. Rinden fatal durante su primer año de implementación. Y el principal culpable, curiosamente, suele ser pues la misma arquitectura técnica que casi toda la industria considera como el estándar de oro absoluto ahora mismo. Es una locura, sí. Bienvenidos a un nuevo Análisis a Fondo, un espacio presentado como parte integral del DataZen AI Podcast, que es una iniciativa fantástica de aprendizaje impulsada por la DataZen Community. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí para hablar de este tema porque tela. Totalmente. Hoy ponemos sobre la mesa el gran debate que está ahora mismo, pues dividiendo a los equipos de ingeniería. O sea, la pregunta es, ¿estamos cayendo en la sobreingeniería al construir sistemas RAG gigantescos para absolutamente todo? ¿O la alternativa, esta nueva que emerge, la generación aumentada por caché o KG, es realmente la clave para equilibrar velocidad, coste y precisión? Vale, vamos a desgranar esto. Porque la mayoría de quienes diseñan productos basados en modelos de lenguaje, pues ya conocen la gran limitación de fábrica de estos sistemas, que es básicamente la amnesia. Claro. Esa amnesia tiene un nombre técnico muy concreto, que es la memoria paramétrica estática. Ujú. O sea, el proceso de entrenamiento de un modelo de lenguaje grande es un evento finito. Tiene un principio y un fin. Cuando ese entrenamiento termina, pues la red neuronal se congela en el tiempo. Ya. Los pesos, los parámetros matemáticos que determinan cómo entiende el mundo la máquina, pues ya no cambian. Y esto significa que la inteligencia artificial no tiene ninguna conexión inherente con los datos privados de una empresa. Cero. Cero. No saben nada de las métricas financieras de esta mañana, ni del inventario que hay ahora mismo en el almacén. Nada de nada. Y claro, ahí radica precisamente la fricción enorme de negocio. Porque, a ver, para conseguir que el modelo te redacte un informe analítico basado en información interna y actualizada, pues es obligatorio introducirle esos datos externos en su ventana de contexto, en cada interacción. Cada vez sí. O sea, llevándolo a un plano terrenal para que nos entendamos. Es como si contratas a un analista superdotado, un talento generacional, pero lo mantienes encerrado en una sala acorazada sin ventanas y sin acceso a Internet. Exacto. Por muy brillante que sea el analista cada vez que le haces una pregunta sobre la estrategia actual de la empresa, pues alguien tiene que empujar manualmente cajas de archivos actualizados por debajo de la puerta. Sí, sí. Y el problema fundamental es que pasar esas cajas de información una y otra vez cuesta una verdadera fortuna en consumo computacional y en tokens. Totalmente. Estirar el dinero. Y la necesidad de resolver esa desconexión es lo que impulsó a toda la industria a buscar soluciones mecánicas de recuperación de datos. El objetivo era automatizar la entrega de esos archivos por debajo de la puerta, justo en el milisegundo en que el analista los necesita para responder. Y así nació el concepto de construir un puente dinámico entre el modelo y las bases de datos externas. ¿Y ese puente estructural es la generación aumentada por recuperación, o como lo conocemos todos, RAG? Que a ver, sobre el papel y en las pizarras de los arquitectos de software, pues la lógica es impecable. Sí, claro, la teoría es perfecta. Tú coges los documentos de la empresa, los fragmentas en párrafos pequeños, un algoritmo te traduce esos textos a coordenadas matemáticas, que llamamos embeddings, y todos esos puntos se guardan en una base de datos vectorial especializada. Y cuando llega una consulta, pues el sistema busca en esa galaxia matemática, saca los fragmentos más parecidos a la pregunta y se los da al modelo. Pero, claro, yo aquí lanzo una pregunta crítica. Si RAG tiene una previsión de alcanzar una tasa de adopción del 51% en empresas para 2025 y parece la solución definitiva, ¿por qué estamos buscando alternativas? Pues por el dato que dabas al principio, porque en la pesadilla logística de mantener ese oleoducto de datos operativo explica esa tasa de fracaso del 72%. Madre mía. O sea, la complejidad no está en montar el sistema el primer día, está en la sincronización perpetua. Claro, el día a día. Eso es, piensa que cada vez que alguien de recursos humanos cambia un párrafo en el manual de la intranet, el sistema RAG tiene que detectar el cambio, volver a trocear ese documento, llamar al modelo de embeddings, recalcular las matemáticas y reescribir todo en el índice vectorial. Un jaleo. Un jaleo increíble, sin corromper nada más. Y si multiplicas esto por millones de documentos vivos al día, la infraestructura RAG se convierte en un sistema súper frágil. Es que el peaje no solo se cobra en el mantenimiento, se cobra en la latencia. O sea, en el tiempo de espera.
porque calcular la proximidad espacial entre los vectores exige recorrer millones de puntos antes de que el modelo reciba algo y empiece a generar la primera letra. El retraso es ineludible. Y los datos lo demuestran. O sea, los análisis de rendimiento, como las pruebas que se han hecho en el benchmark Hotpot QA, cuantifican este cuello de botella, y es muy crudo. A ver. En ecosistemas empresariales complejos, un RAG tradicional puede tardar fácilmente entre 6 y 9 segundos completos solo en buscar, recuperar y clasificar la información antes de escribir nada. 9 segundos. 9 segundos frente a una pantalla en software interactivo es una eternidad absoluta. ¿Significa que el cliente te cuelga el teléfono o que el desarrollador se va a otra pestaña? Ya ves, es inasumible. Y toda esta fricción técnica es lo que ha pavimentado el camino para la disrupción total de la que venimos a hablar hoy, que es la generación aumentada por caché, o CAG. Aprovechando que la nueva generación de IA, como llama 3.1, o las versiones de Claude o Gemini 2.5, tienen unas ventanas de contexto colosales, Enormes. de hasta 1 millón de tokens. Entonces la premisa de CAG es radicalmente opuesta a RAG. Propone erradicar la búsqueda de fragmentos y meter toda la base de conocimiento de la empresa de una sola vez, y dejarla ahí estática. Claro, y la viabilidad técnica de alojar gigabytes de documentación ahí constante sin que los servidores colapsen requiere entender un poco la mecánica de la arquitectura Transformer. ¿Vale? A ver, el motor de estos modelos es el mecanismo de atención. Cuando la inteligencia artificial lee texto, no lo hace de forma lineal. Ujú. Ejecuta multiplicaciones matriciales masivas, donde cada palabra se compara matemáticamente con todas las demás del documento. Sí. Y estas operaciones generan un estado interno gigantesco de comprensión semántica. Y el problema central de usar un sistema RAG tradicional es que obliga al procesador a hacer absolutamente todas esas multiplicaciones desde cero, con los documentos que recupera en ese momento. ¿Eso es? O sea, se calcula todo de nuevo una y otra vez sin importar si son los mismos documentos que otro usuario preguntó hace 10 minutos. Se tira a la basura todo el esfuerzo computacional. Exactamente. Y aquí es donde entra la magia de CAG. Su revolución silenciosa es la precomputación y preservar ese estado matemático. El sistema ingiere la biblioteca completa una sola vez, hace los cálculos complejos y guarda el resultado en un espacio de memoria dedicado. La famosa caché. Sí, lo que los ingenieros llaman la caché de clave-valor o KV-cache. Así que, cuando entra una nueva pregunta sobre esos textos, el procesador se salta toda la fase de lectura inicial. Directamente. Rescata el estado matemático congelado y empieza a generar la respuesta. O sea, visualizando el impacto de esto. Si RAG es el estudiante que en medio de un examen tiene que buscar la respuesta frenéticamente en una enciclopedia pasando páginas y perdiendo tiempo, Muy buen ejemplo. pues CAG es el estudiante metódico que se ha estudiado el libro la noche anterior. Ya lo tiene en la memoria a corto plazo. Le preguntan y la respuesta sale de forma fluida e inmediata. Lo realmente fascinante aquí es cómo esto elimina categorías enteras de infraestructura tecnológica. O sea, se desintegra el problema de buscar y se sustituye por un problema de memoria de trabajo. Claro. Al no tener que recuperar fragmentos, pues desaparecen las bases de datos vectoriales, los algoritmos de clasificación semántica, los modelos de embeddings paralelos. Te cargas todo el lío del medio. Te lo cargas. Toda la verdad de la empresa se funde en el razonamiento nativo del modelo. Pero claro, a ver, no todo es perfecto. Sustituir el almacenamiento en disco por memoria activa tiene unas consecuencias físicas graves en los servidores, Sí. porque las bases de datos de RAG usan almacenamiento en la nube normal, que es baratísimo. Pero mantener el estado matemático de la Cubo Cage exige alojar los datos permanentemente en la VRAM, que es la memoria de las GPUs. Y ahora mismo en la economía del hardware, la VRAM es de lo más caro y escaso del planeta. Sin duda. Si intentas escalar esto para miles de usuarios sin control, la factura te puede arruinar. El factor económico domina todo a nivel corporativo, sobre todo sabiendo que la fase de servicio o el serving en producción se lleva el 95% del gasto en inteligencia artificial. Es casi todo el presupuesto. Casi todo. Pero fíjate en una cosa, la balanza económica ha cambiado muchísimo por los incentivos de los grandes proveedores. Los descuentos que están dando, ¿no? Exacto. Para fomentar el uso de la memoria, plataformas como Gemini 2.5 o Claude aplican ahora mismo subsidios masivos. Hablamos de descuentos de entre el 75 y el 90% para las consultas que reutilizan la memoria precalculada, los famosos aciertos de caché o catch hits.
O sea que procesar miles de páginas la primera vez te lo cobran a precio completo, pero luego cualquier pregunta sobre eso te cuesta fracciones de céntimo. Eso es. Y las métricas apuntan a que el ahorro no es un poquito menos, es un desplome brutal de los costes. Y el cálculo de retorno de inversión es súper preciso. Con modelos optimizados, el punto de equilibrio financiero se alcanza rapidísimo. Solo necesitas 4 interacciones por hora sobre el mismo bloque de 1 millón de tokens. Solo 4 consultas por hora y ya te sale a cuenta. 4. A partir de la quinta, todos son márgenes de ahorro exponenciales. Puedes reducir la quema de presupuesto diario hasta en un 85% comparado con RAG. Es una pasada. Y a esta compresión de costes se suma el triunfo absoluto en la latencia. Porque antes decíamos que RAG tardaba 9 segundos en los benchmarks, pues cuando aplicas la caché, al no tener que buscar nada y leer directo de la memoria, el tiempo para emitir la primera palabra cae a 0,85 segundos. 40 veces más rápido. 40 veces. En asistencia por voz o programación interactiva, bajar del segundo es la línea entre una herramienta que usas o una que tiras a la basura por frustrante. Si conectamos esto con el panorama general, al final la elección de la arquitectura se resume en la volatilidad de tus datos. Ujú, CEAG es la herramienta definitiva para conocimiento estático y cerrado. ujú. Por ejemplo, un bot de atención al cliente para políticas de recursos humanos, los días festivos o normas de seguridad. Son cosas que cambian una vez al semestre. Claro, ahí la precarga es perfecta. Impecable y rapidísima. Y se extiende al análisis forense o legal, un gabinete de abogados cruzando sentencias históricas para un juicio. Son textos petrificados que no van a cambiar mañana. Tener todo precargado te da un razonamiento analítico insuperable. Pero en contraste radical, la caché se desmorona totalmente frente a la urgencia de información muy dinámica. Exacto. Ahí es donde RAG sigue siendo el rey absoluto, en ecosistemas donde la información caduca en minutos. Piensa en el análisis bursátil cruzando cotizaciones al milisegundo con noticias de última hora. Imposible precargar eso. Imposible. La caché estaría obsoleta antes de terminar el primer cálculo. Y también la recuperación masiva de RAG es innegociable cuando el volumen supera el millón de tokens. Una empresa global con millones de correos y Excels en SharePoint de hace décadas, pues jamás vas a comprimir eso en un contexto. Matemáticamente necesitas peinar los vectores y sacar con pinzas la página exacta que responde a la duda. Y por eso precisamente la tendencia ahora no es elegir uno u otro. La ingeniería está yendo hacia un diseño híbrido súper sofisticado. Lo mejor de ambos mundos. Eso es, una superposición. Imagina en un hospital un asistente clínico que use CAG en su núcleo para tener siempre precargados los vademecums y protocolos oncológicos estándar. Respuestas teóricas al instante. Exacto, pero a la vez tiene un conducto RAG pequeñito y optimizado solo para buscar los resultados del análisis de sangre que se hizo el paciente hace 20 minutos. Claro, o sea, la velocidad instantánea del conocimiento inamovible combinada con la frescura del dato del momento. Es elegantísimo. Mucho. Pero bueno, a ver, en desarrollo de software toda solución introduce vulnerabilidades. Hay que hablar de las trampas, los famosos trade-offs que se esconden tras estas implementaciones antes de montarlas en producción, empezando por CAG. El mayor riesgo aquí es la amenaza silenciosa de la caché obsoleta. Porque si los manuales de la empresa se actualizan y la sincronización falla al borrar la caché vieja, la IA no va a dudar ni un segundo. Nada. Te va a dar una respuesta súper rápida con una autoridad increíble y una sintaxis perfecta, pero completamente equivocada. Se institucionaliza la alucinación sistémica, ¿no? O sea, envolviendo el error en una ilusión de eficiencia. Es peligroso. Muy peligroso. Y por otro lado, el talón de Aquiles perpetuo de RAG sigue siendo que pierde resolución al extraer. Ya. Porque todo depende a ciegas de tu algoritmo de búsqueda. Si la base de datos saca el párrafo equivocado o si al intentar meter varios fragmentos en el prompt cortas justo el matiz crítico, la inteligencia artificial va a razonar muy bien sobre cimientos podridos. Basura entra, basura sale. Básicamente. Y esto ha provocado que nazcan innovaciones recientes súper interesantes para mitigar estos daños, cosas que combinan los dos mundos a un nivel más profundo, como las arquitecturas basadas en proximity, que lo que hacen es implementar una caché pero aproximada. La genialidad aquí es no repetir búsquedas masivas como robots. El sistema evalúa con un cálculo súper rápido si la pregunta del usuario se parece semánticamente a algo que ya se ha preguntado antes. Y si se parece, puentea la búsqueda vectorial y reutiliza los fragmentos del pasado. Y las métricas dicen que te ahorras un 77% de las llamadas a la base de datos manteniendo la precisión. Y la creatividad no se queda en el software. Ha bajado hasta el hardware puro. Hay cosas emergiendo como TurboRAG o HRAG que implementan memoria fraccionada. ¿Cómo funciona eso?
Pues en vez de procesar todos los archivos, igual analizan qué datos se piden más. Los fragmentos calientes, los más críticos, van a la memoria ultrarrápida de las GPUs. Y los datos cálidos, que es como el archivo histórico que casi nadie mira, se van a la memoria de las CPUs de los servidores, que es enorme pero más lenta. O sea, balanceas el rendimiento extremo con no arruinarte pagando VRAM. Exactamente. ¡Qué maravilla! Pues bueno, acercándonos ya a las reflexiones finales. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? O sea, desgranar este debate creo que nos deja lecciones muy profundas sobre cómo tomamos decisiones en tecnología. A la luz de los datos, es evidente que montar un rack súper complejo por inercia solo para un manual estático de 500 páginas es un caso de libro de sobreingeniería. Totalmente. Demuestra que la industria ha tratado todo como si fuera un clavo, simplemente porque la única herramienta que teníamos era un martillo. Y nos dice también que elegir la arquitectura ya no es solo cosa de los ingenieros, es una decisión de márgenes económicos y de diseño de producto. Porque pasar a un modelo de memoria persistente te puede recortar el presupuesto en un 85%. Para una startup esto es literalmente la diferencia entre un piloto que no se puede pagar y un producto comercialmente viable. Claro. Y en la experiencia de usuario, decidir si priorizas la precisión absoluta de buscarlo todo en tiempo real frente a la gratificación instantánea de una respuesta subsegundo, pues define si la gente va a usar tu herramienta o la va a abandonar. Pero bueno, fíjate que al final este debate tan técnico creo que proyecta un poco el boceto de cómo va a ser la biología sintética de los sistemas del futuro. A ver, cuéntame. Porque la tecnología está migrando de simples chats a sistemas de Agentic AI. Agentes autónomos que toman decisiones sin nosotros. Y en el cerebro de estos agentes, este debate de RAG contra CAG seguramente va a desaparecer para formar una memoria integrada. Pues tiene todo el sentido porque la predicción arquitectónica apunta hacia ahí. O sea, CAG, con su caché latente, terminará siendo como la memoria caché de nivel 1 de la IA, la memoria L1. Claro, el conocimiento instintivo. Exacto. El depósito del conocimiento fundacional, las normas básicas, actuará sin retardo. Y por otro lado, RAG operará en un segundo plano como una memoria de nivel 2. Ya no será el motor principal para todo, sino una herramienta a la que la gente de forma autónoma decidirá acudir solo cuando necesite investigar algo superdinámico o muy profundo que no tiene en su conciencia inmediata. O sea que el debate técnico de las bases de datos vectoriales está evolucionando hasta convertirse básicamente en la anatomía de la memoria a corto y largo plazo de la inteligencia artificial. Es espectacular. Una pasada, la verdad. Pues con esto terminamos. Agradecemos enormemente a quienes nos escuchan el tiempo invertido acompañándonos en esta disección exhaustiva sobre la gestión del conocimiento. Comprender el porqué detrás de estas decisiones marca la frontera entre construir las aplicaciones rápidas y rentables del futuro o quedarse atascado asumiendo los costes de tecnologías heredadas. Así es. Para profundizar en todos los detalles, las gráficas de latencia y ver los análisis de ahorro financiero con vuestros propios ojos, invitamos a la audiencia a acudir a las fuentes originales leyendo el artículo completo. Está disponible visitando directamente el enlace datazen.top/podcast-AI-21. Lo repito, datazen.top/podcast-AI-21. Perfecto. Y si el nivel de detalle técnico de hoy ha resultado esclarecedor, por favor haced clic en el botón del corazón situado justo debajo del artículo, porque supone un apoyo incalculable para dar visibilidad a este contenido. Sí, ayuda muchísimo. Finalmente, recomendamos firmemente la suscripción al Datazen AI Podcast en vuestra plataforma de audio favorita para garantizar el acceso inmediato a futuras exploraciones tecnológicas. Hasta la próxima ocasión, y que el diseño de arquitectura siga priorizando la eficiencia con esta pregunta. Antes de enviar al procesador a buscar una respuesta por toda la red empresarial, ¿no es mucho más elegante, rápido y económico conseguir que la haya memorizado desde el principio?